Hola chicos, sean bienvenidos a este curso video de FluidSync Neumática. En este caso es la versión 4.2. En este curso aprenderemos todo lo básico sobre el software, cómo se usa, cómo sacar los elementos, cómo simular, si hay errores o no, cómo corregirlos y demás. En aspectos generales, cómo usar FluidSync Neumática para la versión 4.2 español, ¿vale? Bueno, comencemos. Inicialmente vamos a anclar un nuevo proyecto. Si me siguen con el cursor, por favor, entonces abrimos aquí en esta cartica blanca un nuevo proyecto. Para las personas que de pronto les da alguna línea aquí en esta fase, tienen que ir aquí a archivo, tamaño del dibujo. En esta parte le va a aparecer este cuadrito de diálogo en el cual van a ingresar aquí. Aquí en esta parte, en esta opción, es la opción un poco más grande, que es la 594 por 841 milímetros, que es un espacio suficientemente grande para el área de trabajo. Pero si en el caso de ustedes de pronto les salía más o menos así, con la línea que les digo, todo lo que ustedes pongan, los elementos que pongan y quieran simular de la línea hacia afuera, así como estoy señalando con el cursor, todo lo que pongan acá de la línea hacia la derecha no les va a simular. Entonces es importante que inicialmente conozcamos este parámetro. Si por ejemplo yo voy a simular este elemento acá, como por ejemplo lo quiero simular, el software no me lo va a tomar porque el área de trabajo es de la línea hacia la parte izquierda. Todo lo que esté desde la línea hacia la parte derecha me va a tomar como si no existiera y no va a generar ningún movimiento, ninguna simulación ni nada al respecto. ¿Listo? Entonces, para que eso no les suceda, si ustedes inicialmente les sale esa línea, entonces se vienen aquí a archivo, tamaño del dibujo y lo cambian a un área más grande, aceptar, en mi caso 594 por 841, y ya tenemos un área suficientemente grande. Miren, aquí muevo mi barra de desplazamiento horizontal y tengo suficientemente espacio para poder trabajar sin problemas y que ese error no nos vaya a ocurrir, el cual es un error muy común. Listo chicos, ahora sí, en la parte de arriba, como ya lo habíamos comentado, entonces el primero es archivo. En este espacio tenemos para crear un archivo nuevo, o en el caso que ya lo hicimos, este es el atajo. Abrir, por si tenemos documentos ya previamente realizados y queremos traerlos. Entonces en mi caso yo tengo archivos FluidSync ya realizados. Entonces por ejemplo aquí puedo traerlo y poderlo editar, poderlo simular, si lo quiero mostrar, si lo quiero corregir y demás. Listo. Bueno, otra opción, bueno, la opción de cerrar. En este caso pues no lo voy a hacer porque pues ya es cuando finalizamos. Guardar como vista previa del circuito, algunas propiedades, tamaño del dibujo que ya lo usamos, archivos usados recientes y salir. En esta parte de edición, ejecutar, iniciar, pausa, estos dos botones son muy importantes, los vamos a usar todo el tiempo, pero tenemos también unos atajos que ya se los voy a indicar. En biblioteca no se usa mucho, insertar tampoco se usa mucho, ya les voy a decir por qué más adelante. En didáctica se usa para niveles avanzados. En proyecto, esto más que todo es lo mismo que esta opción, nuevo. En ver, son como para configurar todos estos parámetros, qué es lo que quiero ver y qué es lo que no quiero ver, todos los elementos. En este caso no es muy relevante. En opciones, esta conexión OPDS es para la parte también avanzada. La simulación tengo un botón también, aquí más adelante se les voy a indicar que se usa mucho y el resto no se usa mucho. La ventana cascada a nivel avanzado, mosaico horizontal no es muy recomendable, el vertical tampoco, y organizar iconos no es muy relevante. Entonces prácticamente aquí tengo todo organizado, la parte neumática, los componentes eléctricos, que es para la parte electroneumática, que también voy a realizar un curso de video sobre el tema para que puedan aprender electroneumática. Técnica digital,
que tiene que ver todo con módulos digitales, PLCs, ¿sí? Toda la lógica programada. El EasyPort, que también es una conexión que se hace con los PLCs, los puertos seriales, los puertos RS y demás. GRADSET, que es una comunicación también que se hace con algunos PLCs y variadores en este tipo de lenguaje de programación, pero ya son niveles avanzados. Y estos otros que son textos, círculos y demás, como para a veces uno quiere embellecer su diagrama, lo puede hacer con estas opciones. Entonces, para que seamos un poco claros, este es un curso video básico, vamos a usar nada más este módulo que dice neumática. Lo que es técnica digital, EasyPort, GRADSET, estos módulos son más que todo para neumática avanzada y electroneumática avanzada con PLCs y demás, ¿vale? Entonces iniciemos con neumática, nos vamos a centrar en este punto. Aquí, si yo también quiero evitar que se me despliegue todo este tema, pues voy a tener aquí nada más que con el menos y el más estar reduciendo y ampliando. Entonces, elementos de alimentación. Lo básico es alimentar el sistema. ¿Cómo lo vamos a alimentar? Con fuente de aire comprimido o unidad de mantenimiento neumática que viene después de la fuente. ¿Listo? Entonces iniciamos con una fuente de aire comprimido que sería el compresor. Para no ubicar el compresor aquí, esta fuente me reemplaza el compresor. ¿Listo? Entonces, fuente de alimentación. Luego, unidad de mantenimiento. La unidad de mantenimiento se encarga de filtrar y regular la presión de entrada. Entonces, iniciamos. Con estos puntos, aquí me adelanté un poco, lo que hacen es con el cursor, pulsan, mantienen pulsado y lo llevan al siguiente punto. ¿Listo? Seleccionan, suprimir para borrar y lo volvemos a intentar. Entonces, con clic izquierdo lo cliquean, lo mantienen sostenido en el mouse, no lo sueltan, lo llevan al punto en el que se quieren dirigir. Como ven, ya se sombreó de verde. Cuando esté en ese punto sombreado de verde, lo sueltan y ya la línea se realiza. Los elementos solamente es mantenerlo sostenido y lo arrastran. ¿Sí? Lo mantienen sostenido y lo arrastran. Lo olvidé en el paso anterior. Listo. Después de la alimentación, ¿qué necesitamos? Necesitamos válvulas. Si queremos hacer un mando indirecto, necesitamos una válvula. Pero aquí dice que hay, en este modulito, en este submódulo dice que hay válvulas de cierre y control de caudal. En este caso no necesito este tipo de válvula. Válvulas de vías de uso frecuente. Accionado mecánicamente, sí, la quiero accionar mecánicamente. Entonces estas son las disponibles. Como ven, hay un sinfín de válvulas. Accionado neumáticamente, accionado electroneumáticamente, válvulas de cierre y control de caudal, que eran las que estaban abiertas ahorita, válvulas de presión para controlar presión, válvulas continuas y grupos de válvulas mucho más robustas, en las cuales intervienen dos o más válvulas para controlar un proceso de cascada, para controlar un tema de paso a paso. ¿Listo? Entonces, en mi caso, quiero accionar mecánicamente la válvula. En este caso, voy a escoger este tipo de válvula, que es una válvula 3-2. ¿Por qué 3-2, Daniel? Les voy a explicar. 1, 2, 3 entradas, 1 y 2 posiciones. Por eso es 3-2. 1, 2, 3. El primer número es 3, ¿no? Entonces 1, 2 y 3 vías. Y el segundo número es 2, entonces 1 y 2 posiciones. ¿Listo? La primera posición es la que se encuentra configurada ya. ¿Listo? Que es este punto y este punto. En el momento en el que yo haga un accionamiento mecánico en este pulsador, ¿sí? En este pulsador mecánico,
la válvula me va a cambiar de configuración de este punto a este punto. Entonces, la vía 3.2, que en este momento está configurada en este sentido, se va a taponar. Y la vía 1, que en este momento está taponada, en el momento en el que yo accione mecánicamente, se va inmediatamente a comunicar con esta otra salida. Ya más adelante lo vamos a ver con más calma. Entonces, el punto 1 es el punto de alimentación neumática, lo mismo, cliqueamos, arrastramos, soltamos este punto. Bueno, le damos doble clic para saber este cono que es. Este cono lo que es un silenciador. Entonces, si lo quiero editar, le doy doble clic ahí y aquí dice cierre de conexión. En este punto pusieron un tapón cónico, pero a mí no me gusta ese tipo de tapón, a mí me gusta este tapón cilíndrico. Entonces yo cambio el tapón y le voy a aceptar. ¿Ves? Si por el contrario no quiero tapón, entonces vuelvo y le pongo esta lineecita y me va a quedar así, pero esto me va a generar un error y más adelante lo vamos a ver. Lo vamos a cambiar a propósito más adelante para que ustedes lo miren. ¿Listo? Ahora doble clic y ponemos tapón. Listo. Estos datos no son importantes, entonces le podemos dar a aceptar y ya está. Ahora, yo quiero que ese aire genere una acción, ¿cierto? Este aire comprimido que tengo acá genere una acción. Entonces, ¿qué necesito? Un actuador. Nos vamos al grupo de actuadores y tengo todos estos que puedo usar. En este caso, voy a usar un cilindro simple efecto en el cual controlamos solamente un punto. En este caso, cuando yo ingrese aire comprimido por esta vía, el cilindro va a empezar a salir y cuando yo corte esa señal de aire, mecánicamente, gracias a este resorte o muelle, él va a regresar cuando haya ausencia de aire comprimido en su interior. ¿Listo? Entonces, realizo la conexión y ya está. En teoría ya tendría que funcionar este circuito. Vamos a ver si funciona. Estos son los mandos que le decía. Este es el mando de iniciar, este es el mando de pausar. Si yo quiero adelantar paso a paso para verificar de pronto errores, para verificar el funcionamiento de la válvula y demás, lo puedo hacer con este botón que se llama paso único. En cambio, si yo quiero simular hasta un cambio de estado diferente, me sirve este botón que se llama simular hasta cambio de estado. Entonces, es el botón anterior que era paso único, me muestra paso a paso, así no haya cambios en el movimiento del circuito, qué es lo que está sucediendo. En cambio este no. Este botón simplemente me simula de un paso a otro solamente cuando haya movimiento. O sea, si yo pulso acá y el siguiente paso es este movimiento, entonces eso es lo que él me va a mostrar. En cambio este sí me va a mostrar que cuando yo pulso acá, el aire se mueve de este paso a este otro paso y se va a ver el fluido. Entonces va a ser un poco como más detallado. En términos generales, esto es como cámara lenta y esto es cámara súper rápida. ¿Listo? Entonces vamos a darle iniciar. Entonces mire, la red de aire comprimido está en azul oscuro, ¿sí? En donde el aire está contenido en este momento. Si yo quiero que este aire que está aquí contenido se libere y continúe acá y me registre este movimiento, tengo que pulsar aquí mecánicamente esta palanca. ¿Vieron lo que pasa? Si yo suelto, se retrae. Una vez más, si yo suelto, se retrae. ¿Vieron lo que les explicaba inicialmente? 3 vías, 2 posiciones, una posición, 2 posiciones. Cuando yo hago este pulso mecánico, la vía 1-2 se me comunica y la vía 3 se me tapona. En la condición anterior, la vía comunicada era la 3 y la 2. Si yo pulso, la vía que comunica es la 1 y la 2. Y ya cambió de un azul turquesa
a un azul oscuro continuo. ¿Ves? Cuando yo suelto, el resorte mecánicamente hace que se regrese el cilindro. Simple efecto. Entonces, ahora veámoslo, ¿por qué no de esta forma? En paso único. ¿Ves que es cámara lenta? ¿Ves que es cámara lenta? Si yo le vuelvo a dar, me quiere decir que el flujo empezó a circular. La flecha me indica que el flujo ya empezó a circular. Si le doy nuevamente, ya se empezó a colorear, mira. Se empezó a colorear de este mismo azul intenso aquí en la parte de arriba donde estaba el azul turquesa. Si le doy nuevamente, sigue circulando el flujo, pero no hay lo suficiente para vencer la restricción del resorte. Sigámosle dando. Ya fue posible que esta presión fuera lo suficientemente alta para que ese cilindro saliera. Entonces, volvámosle a dar. Mire, ya hay más presión todavía. ¿Ven que la línea estaba muy delgada y ahora se hizo más gruesa? Eso es lo que sucede. Y de esta forma podemos hacerle más clics y verificar el funcionamiento. Ahora mire, se retrajo nuevamente la válvula. Ya de esta posición, que era la que inicialmente me había permitido que el cilindro saliera, ahora cambió de estado, cambió a la posición 2, y ahora el aire que estaba aquí contenido en el cilindro se está devolviendo y se está liberando a la atmósfera. ¿Sí? No se está metiendo acá al sistema nuevamente, se está liberando al ambiente. A diferencia de la hidráulica, que es un fluido, siempre tenemos que llevar ese fluido a tanque. En neumática siempre podemos liberarla a la atmósfera, al ambiente. ¿Por qué? Porque en el ambiente siempre hay aire. Lo que hacemos con el tapón o el silenciador es precisamente evitar ese ruido excesivo que se generan en las salidas de aire comprimido, y que esa salida sea un poco más sutil, y que además cuando ese aire salga al ambiente, salga además de silenciado, salga filtrado de impurezas y demás cosas que no queremos que estén en el ambiente y que de pronto sí están dentro de los elementos neumáticos. ¿Listo? Entonces nuevamente, cámara lenta, vemos que se va comprimiendo poco a poco, el resorte va haciendo de las suyas hasta que llega al final de su recorrido y termina el circuito. ¿Listo? Ahora miremos la cámara rápida. Era esta, ¿se acuerdan? Entonces yo hago mi secuencia de pulsar y esto va a ocurrir mucho más rápido, ¿sí ve? Como con 3 clics ya el cilindro está afuera. En el anterior, en cámara lenta, necesité aproximadamente unos 10 clics para que el cilindro estuviera afuera. Ahora lo mismo para regresar, como unos 5 clics para que regresara, y la anterior opción en paso único sí como unos 10 clics, más o menos a la mitad de diferencia. ¿Listo? Bueno, con esta opción es un stop general en el que tú tienes que arrancar nuevamente cuando des este pause general, este stop general, perdón. Ya no vas a poder hacer nada más hasta que vuelvas y des iniciar. A cambio de este pause, con este pause pues sí generas como lo que indica una pausa en el proceso y ya está. ¿Listo? Entonces, si yo quiero darle un nombre a esto, simplemente me vengo a otros, acá en texto, arrastro, suelto, doble clic para editar y puedo poner circuito neumático. Perdón, ahí me quedé un poco mal. Más